tal, familia? Espero que se encuentren muy bien. Les pido que me acompañen a poner ese tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias porque podemos tener este tiempo de adoración, de alabanza hacia ti. Gracias por la palabra que vamos a estar escuchando a continuación. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo moviéndose a través de nosotros en cada casa, en cada hogar, en cada familia. En el nombre de Jesús, amén. No tiene miedo de hablar y demostrar una vida irreal. ¿Por qué habría yo de callar? Me has llamado a proclamar libertad. No me avergüenzo de decir la verdad. Me has llamado a proclamar libertad. Para cantar voy a confiar. Moriste por mí para yo poder vencer. Se levanta una generación con una nueva ola de adoración. Confesamos a Jesús sin temor, somos tus hijos, estamos trayendo el flow. Para cantar voy a confiar. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Para cantar voy a confiar. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Para la 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 para Hoy decidimos salir y llevar tu verdad. Hablamos claro y fuerte, bajo tu autoridad. Somos valientes y fuertes y nada nos detendrá. Nos llamaste a proclamar libertad. Nos levantamos, marchamos, no es tiempo de callar. Vamos corriendo, cogiendo con el león de Judá. Seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad. Llevaremos al mundo las noticias de paz. Para cantar voy a confiar. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Para cantar voy a confiar. Tú moriste por mí para yo poder vencer. Para la 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 para Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos
adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Nos rendimos a ti, Señor. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. Hola amada familia, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Me bendice mucho saber que en este día podemos conectarnos a través de este medio y tener la oportunidad juntos de poder aprender más y edificar nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Sabes que la palabra de Dios es viva y es eficaz, sabes que es espíritu y es vida, sabes que es medicina a nuestro cuerpo, sabes que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tantas características gloriosas que tiene la palabra y a veces, si somos sinceros, no le damos pues la atención debida a lo que Dios quiere hablarnos a través de ella. Es por eso que es importante que tú te conectes. Di conmigo conectar. Conectar tiene que ver con esa capacidad de poder estar en sintonía con los planes, con los propósitos, obviamente con la voluntad de Dios y lo que Él tiene para nuestra vida. Así que déjame por favor orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Y queremos usar esto como una reflexión. Sé que estamos quizás muchos de nosotros en descanso o en un tiempo de relajamiento, pero qué padre que podamos en medio de ese relajamiento considerar lo que Dios tiene para nuestras vidas y así en quietud, como dice la palabra, ser edificados precisamente por lo que Dios tiene para nosotros. Así que acompáñame por favor a orar. Señor, gracias por ser familia, por tener el privilegio y la oportunidad de estar juntos, reunidos en tu nombre. Gracias porque estamos seguros, Señor, de lo que tú harás con nosotros y a través de nosotros. Bendice a cada familia, Señor. Yo oro y bendigo la vida de cada persona que está ahí, Señor, en la comodidad de su hogar, en su casa, y que esta transmisión este día les permita ser edificados y sobre todo avanzar en el conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos en esta hora, dirígenos, Espíritu Santo, danos sabiduría. Esa sería nuestra petición para acomodar lo espiritual a lo espiritual y hacer las cosas conforme a tu voluntad. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a hablar un tema que me parece fundamental para estos tiempos. Siempre cuando nosotros caminamos con Dios, debemos de tener la certeza que en cada etapa Dios tiene un propósito. Y para poder conocer ese propósito, pues necesitamos tener relación y comunión con Él. Pero yo consideraba un poquito la importancia del tema que queremos abordar en este día, y es precisamente hablar de la sabiduría. Di conmigo sabiduría. Sabes,
tenemos que diferenciar la sabiduría de la inteligencia. Todos nosotros conocemos gente muy inteligente, gente, vamos a decirlo así, muy capacitada, muy entendida, muy preparada, pero eso no tiene nada que ver con lo que es el tema de la sabiduría. Podríamos decir que la sabiduría es más algo espiritual que algo intelectual. Una persona puede tener la inteligencia de poder literalmente pilotear un cohete, ir a la luna, entender toda una serie de algoritmos, ¿verdad? Y construir cosas extraordinarias, pero no puede tener la sabiduría para atender a sus hijos, para tener una buena relación con su cónyuge. Entonces ahí es donde tenemos que ver que hay cosas que, si somos sinceros, son más importantes que otras en la vida cotidiana. Y por eso, cuando tenemos una vida espiritual, tenemos un plus que no todas las personas tienen y que obviamente nos permiten ser diferentes y sobre todo con una, vamos a decirlo así, capacidad de fructificar de modo diferente del que lo hemos hecho. Y por eso quiero hablarte un poquito de lo que es precisamente la sabiduría. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿Cuál es la forma bíblica en que tú y yo podemos adquirir la sabiduría? ¿Cómo podemos de alguna manera crecer en ella? ¿La sabiduría será un regalo que solo unos cuantos tienen, verdad? ¿O realmente es algo que tiene la capacidad de desarrollarse conforme vamos avanzando, verdad? Pero es curioso que la Biblia se toma la molestia de explicarnos la necesidad de vivir una vida llena de sabiduría. Si alguien quiere vivir una vida plena, si alguien quiere vivir una vida feliz, si alguien quiere vivir una vida completa, necesitará la sabiduría de Dios. De otro modo, todo lo que podamos adquirir y de alguna manera incorporar a nuestra vida estará siempre definido por un límite y una incapacidad de poder manifestar satisfacción. Y es por eso que vamos a ver algunas cosas y encontrar que muchas de las razones, si somos sinceros, por las que hemos tropezado, por las que hemos caído, por las que le hemos regado, mucho de nuestra experiencia, si somos sinceros, ha sido resultado básicamente de tropiezos, en algunos casos de fracasos, de derrotas, de fallas, pero gracias a Dios, muchos de nosotros hemos decidido aprender de ello. Hay una canción muy famosa, los millennials no tienen idea de lo que voy a decir, ¿verdad? Que dice así: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y la respuesta sería: qué tontería, porque yo estoy convencido, hermanos, que en la vida nos pueden pasar las cosas una vez. Podemos aludir a la inocencia, podemos aludir al engaño, podemos aludir a muchísimos factores, pero la realidad es que si nos vuelve a suceder, ya representa que no hemos aprendido. Mira lo que dice la Biblia, y quiero usar como base este proverbio capítulo 4, versículo 7, que dice así: sabiduría, ¿cómo dice la Biblia? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Así que la Biblia valora las cosas de una forma diferente a lo que nosotros lo hacemos. Vivimos en un mundo que nos ha condicionado cuáles deben ser los estereotipos, cuáles deben ser los modelos, cuáles deben ser de alguna manera los principios, pero cuando alguien decide ser entendido, ser más allá del montón, convertirse literalmente en una persona especial o especialista, entenderá que el orden de prioridades en el cielo es muy diferente del orden de prioridades aquí en la tierra. Entonces necesitamos adquirir la sabiduría. La sabiduría no es algo que viene de nacimiento. Alguien puede decir que es una persona dotada, puede decir que es una persona inteligente, capaz de nacimiento, te lo compro. Es decir, hay muchas cualidades que nosotros podemos tener de nacimiento. La sabiduría no. La realidad es que no es un factor heredado ni tampoco de nacimiento, sino que vamos a ver a través de un recorrido en la palabra de Dios que es algo que vamos adquiriendo, que yo te diría necesitamos adquirir en nuestra vida. Y yo te haría una pregunta: ¿qué tanta sabiduría tienes? Si somos sinceros, ¿qué tanta sabiduría o con qué tanta sabiduría vivimos o nos conducimos o caminamos en esta tierra? ¿Con qué tanta sabiduría interactuamos como los que estamos casados, como matrimonio? ¿Con qué tanta sabiduría actuamos los que somos padres? ¿Con qué tanta sabiduría actuamos los que somos hijos? Porque a veces pensamos que la sabiduría tiene que ser sinónimo de vejez. Eso es más experiencia que sabiduría. Dicen por ahí, ¿verdad? Es un dicho popular, no lo dice la Biblia, no te espantes, que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Y sí, ciertamente los años nos pueden dar una especie de colmillo retorcido por obviamente todas las experiencias vividas, pero yo creo firmemente, y lo encontramos en la palabra, que no hay nada más extraordinario que cuando una persona tiene la humildad de reconocer: no lo sé todo, no tengo la capacidad de solucionarlo, necesito la ayuda de Dios y necesito la sabiduría de Dios. Y para lograr eso necesitamos primeramente, número uno, pedirla a Dios. Como la sabiduría no es algo que viene de nacimiento, como la sabiduría no es algo que tenemos de manera natural, ¿verdad? No viene de una naturaleza, no viene obviamente de una cuestión genética, tiene que ser desarrollada de manera espiritual. Entonces necesitamos pedirle a Dios, y eso es básicamente lo que nos dice la Escritura en Santiago capítulo 1 y versículo número 5. Fíjate lo que dice la palabra, escucha con tu corazón. Y si alguno de ustedes, a ver, levanta tu mano ahí en tu casa, a ver, levántala otra vez, no te vi, así, muévela. Muy bien. Y si alguno de ustedes, dile a la persona que está a tu lado, están hablando de ti y están hablando de mí. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, aviéntese por un puente. Eso dice la Biblia. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, métase a estudiar a Harvard, Oxford, Cambridge, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, deprímase, dese por perdido, derrotado. No, amados, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, escucha, pídala a Dios, el cual da a todos. Escucha, porque esta palabra es determinante. Pídala a Dios que da, el cual, dice la Biblia, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, qué interesante que Dios no pone la sabiduría como algo exclusivo de un grupo reservado de mega, archi, recontra, ultra ungidos, que se trata de algo que solamente acceden cierto nivel de querubines o de serafines o de arcángeles o de seres celestiales. La Biblia dice que está al alcance de todos, es decir, que el deseo de Dios es proveer de esta sabiduría a todos. El punto es que estemos dispuestos a pedírsela a Él. Y ahí es donde muchas veces nos cuesta, porque no, te la sabes. Yo no sé si te tocó con tus hijos, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas preciosas que amo, pero yo me acuerdo de la mayor, que de chiquita, ¿verdad? Cuando le queríamos ayudar, que estaba aprendiendo a caminar, su frase era: yo solita, yo solita, yo solita. Y se daba cada trancazo. Le quedaba la cara como cacahuate garapiñado, porque ella quería solita. Y bueno, está bien, a veces así se aprende. Pero hay momentos en que Dios dice que para ser un hombre o una mujer de Dios sabio o sabia, amado, no necesitas haber pasado por todos los problemas, por todas las dificultades. Ejemplo, para entender que el sexo fuera del matrimonio no es bueno, no necesitas practicar el adulterio. Para entender que las drogas obviamente van a afectar tu salud, no necesitas ser un drogadicto. Para entender que obviamente el suicidio no es algo que soluciona los problemas, no necesitas suicidarte. Imagínate que todo lo que en términos de sabiduría en la vida tuviera que ser resultado de una experiencia. Qué terrible trasfondo. Qué difícil sería cargar con toda una serie de eventos desafortunados. Pero ¿y si mejor le pedimos a Dios sabiduría? ¿Te acuerdas que eso fue lo que hizo el rey Salomón? Dios se le aparece en sueños y le dice: ¿qué quieres? Vas a gobernar un pueblo que está sumamente complicado. Vienes nada más y nada menos que ser el hijo del rey David, el hombre que sirvió su generación, el hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quieres que te dé? ¿Quieres que te dé fama? ¿Quieres que te dé lana? ¿Quieres que te dé dama? Y muy, valga la expresión, sabiamente, ¿te sabes la historia? Salomón contestó: dame sabiduría, porque soy joven, porque tu pueblo es grande, porque la encomienda es demasiado poderosa y no voy a poder en mis propias fuerzas ni en mis propias capacidades. Entonces, así como Dios está buscando hombres y mujeres en los cuales pueda derramar su poder y su gloria, con la misma fuerza está esperando que nosotros con humildad podamos reconocer que necesitamos su sabiduría. Dice la Biblia en Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios, más altos que sus caminos,
Y aquí va algo interesante. Y mis pensamientos más que sus pensamientos. Pedirle a Dios sabiduría, si me permites decirlo, es como decirle a Dios: ponme en la dimensión de tus caminos, ponme en la dimensión de tu manera de pensar, ponme en la dimensión de poder saber y entender las cosas que tú sabes y que tú entiendes y que están fuera de mi alcance, que como dice la Biblia, ¿verdad?, no se pueden discernir naturalmente. Ninguna persona, por más estudios, por más capacitaciones que tenga, no lo va a poder activar, porque está en un plano diferente de lo cognitivo, lo cognoscitivo. Está en un plano espiritual y ahí las cosas operan de manera diferente. Entonces, para poder reconocer que necesitamos clamar a Dios por sabiduría, tenemos que estar conscientes que la dimensión de Dios, o las dimensiones de Dios, son más altas, son más grandes que las nuestras, que no lo vamos a poder alcanzar en nuestras propias fuerzas, y que si no lo hacemos, entonces el orgullo nos llevará a vivir en nuestra propia opinión. ¿Sabes que bíblicamente es curioso? Esta es la razón por la que el hombre se ha extraviado, porque dice que se envanecieron, dice Romanos 1, en sus propios razonamientos. Y cuando el hombre es sabio en su propia opinión, cuando el hombre dice: yo sé, yo entiendo, yo comprendo, yo ya estoy del otro lado, ahí es, amados, donde muchas veces nos equivocamos, porque nuestro propio razonamiento no es suficiente. Te estoy citando lo que dice Romanos capítulo 1 en el versículo número 21, que dice literalmente así: pues habiendo conocido a Dios, escucha, dice la Biblia, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué hicieron? Cada vez que decidimos hacer un lado la sabiduría de Dios, estamos actuando envanecidos. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, nuestro elemento de acción o de clamor ante cualquier circunstancia de la vida, amados, debería ser: Dios, dame sabiduría. Y yo te pregunto, ¿esa es la forma que reaccionas cuando tienes que tomar una decisión? ¿Esa es la forma que actúas? Porque yo te hago una pregunta: ¿cuántas veces hemos decidido apresuradamente? Hemos actuado como actuó en su momento el rey Saúl, ¿no? Que literalmente Samuel le tiene que decir: locamente has hecho, te apresuraste, ya venía la respuesta de Dios, ya venía la bendición de Dios, ya venía la provisión de Dios, pero te adelantaste, lo quisiste hacer a tu manera. Y ahí es donde muchas veces erramos, nos equivocamos, fallamos, porque el resultado normalmente de hacer las cosas a nuestra manera va a ser lamentablemente sin el respaldo y sin la ayuda de Dios. Pero qué bendición que podamos hacerlo de otra manera. Ahora, la segunda razón por la que necesitamos la sabiduría de Dios es básicamente por los errores y fracasos. Fíjate qué interesante. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 1 versículo 18: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, fíjate qué interesante, añade dolor. A ver, me estás diciendo que la Biblia dice que una persona muy entendida, muy capacitada, va a experimentar muchas veces dolor. Pues amados, no nos vamos a meter mucho en materia, pero la realidad es que sí, dice un dicho, no lo dice la Biblia: el que nada sabe, nada teme. No estoy diciendo que sea bueno, por favor, no me malentiendas, fue una broma. Pero sí es importante que sepamos que a mayor conocimiento, que a mayor entendimiento, mayor responsabilidad. Y es importante que no veamos el conocimiento como algo que acumulamos, sino como algo que utilizamos. Fíjate qué interesante. La vida cristiana no es tan complicada cuando entendemos que se trata de comenzar a vivirla conforme a la revelación diaria que tenemos de Dios. Ejemplo, si hoy Dios me enseñó del perdón, mi responsabilidad es comenzar a perdonar. Si hoy Dios me enseñó del amor, mi responsabilidad es comenzar a amar. Si hoy Dios me enseñó de la misericordia, mi responsabilidad es, ¿sí me explico? Entonces, la vida en Cristo, la vida espiritual, se circunscribe a que lo que Dios nos va enseñando, nosotros lo vayamos aplicando y poniendo por obra. Porque eso, amados, es lo que nos va a permitir crecer.
desarrollarnos, madurar. Y entonces ser en un sentido espiritual mucho más fructíferos. Si solamente acumulamos conocimiento, lo único que estamos acumulando es responsabilidad. Porque algún día la realidad es que Dios nos va a llamar a su presencia y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con todo ese conocimiento, entendimiento, luz, revelación, capacidad que yo te di? ¿Se acuerdan? Y no vamos a entrar mucho en materia, la parábola de los talentos, donde el que tenía 5 produjo otros 5, lo que tenía 2 llegó a 5, pero el que tenía 1 no lo usó. Y literalmente la Biblia nos enseña que hubo un reclamo del cielo. ¿Qué hiciste con lo que te di? Con lo que te aporté, con lo que te impartí. Entonces, cuidado con enfocarnos solamente a conocer, a saber y no aplicar. Dice la Biblia: no son los oidores, dice la Escritura en Santiago, los justificados delante de Dios, sino los hacedores de la palabra. No seas, dice la Biblia, oidor olvidadizo, que solamente oye, ¿verdad?, pero que no pone por obra. Entonces, cada error, escúchame, cada falla, cada fracaso se ha convertido, amados, en un tutorial de nuestra vida y una escuela de aprendizaje que, aunque nos ha dejado seguramente cicatrices, nos ha dado el beneficio de algo tan profundo que cuando lo pasamos, a menos que seas masoquista, ya no lo quieres experimentar. Te lo voy a decir de otra manera. La experiencia, sobre todo en el sentido negativo, tiene generalmente la capacidad de activar el temor de Dios. El temor de Dios no como un miedo, ¿verdad? Que ese es temor a Dios. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, me refiero no hoy, pero en alguna otra charla, conferencia. El temor a Dios es miedo. El temor de Dios es respeto, es reverencia, es honra, es reconocimiento. Entonces, cuando ya pasamos por algo, y sobre todo algo que sabemos, porque así de bueno es Dios, que Dios nos advirtió, ya sea de manera particular o ya sea obviamente a través de lo que representa otra persona. Cuando nosotros lo pasamos y nos damos cuenta que fallamos, ahí muchas veces podemos comenzar a activar lo que representa el temor de Dios. Cosas que hoy aborrecemos y que daríamos lo que fuera por borrar, olvidar de nuestro registro, se convierte, si lo hacemos bien, en un factor de límite, de llevarnos literalmente a decir: yo no quiero obviamente volver a traspasar ese límite, no quiero obviamente volver a experimentar ese dolor, esa sensación, ¿verdad? Y todo lo que esto representa. Entonces ahí es donde muchas veces, ¿verdad?, nos ayuda ese cierto temor de decir: hasta aquí. Yo ya sé lo que es cruzar la línea. Es más difícil cuando no lo hemos hecho, ¿sabes? Porque hay esa expectativa, ¿qué se sentirá? ¿No? El que ya lo pasó, dicho en buen español, amados, yo espero que tú ya hayas experimentado de alguna manera ciertas cosas que hoy puedas decir: no valió la pena. Porque hay gente que lamentablemente está aferrado a que, ¿y qué se sentirá? ¿Y qué sucederá? Y realmente lo que hay detrás de ello no siempre es algo positivo o de beneficio. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio, no dice la sabiduría. O sea, esto apenas es así como el kindergarten, ¿me explico? Apenas es así como lo básico, lo fundamental, ¿verdad? Lo inicial. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si quieres ser una persona sabia, aprende a respetar la palabra de Dios, aprende a respetar los parámetros de la palabra de Dios, aprende a respetar los mandamientos de Dios, las indicaciones de Dios, los principios de Dios, porque principalmente están ahí para protegernos. Tú tienes que ver que los límites de Dios son límites de protección. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando te ponen una barda, ¿no?, o cuando te ponen un barandal, el propósito del barandal no es fastidiarte, no es que te golpees, no es que te tropieces y te pegues. No, el propósito del barandal es decirte: te estoy protegiendo porque detrás o después de esto hay un abismo o hay una caída o simple y sencillamente hay algo que puede perjudicarte. Lo mismo sucede en lo espiritual y en nuestro caminar
con Dios. Nuestro carácter se va formando por la capacidad de usar todo lo que ha pasado en nuestra vida, y en lugar de permitir que eso nos destruya, nos aparte o de alguna manera nos aflija, nos amargue, ¿verdad? Yo te quiero recomendar eso. Comienza a usar tu trasfondo. Como dice un libro, que tus cicatrices son hermosas para Dios, que se conviertan en testimonios. Aquí necesité que Dios me sanara, aquí necesité que Dios me proveyera, aquí necesité que Dios me rescatara, aquí necesité que Dios me ayudara. Porque si Dios no hubiera intervenido, nunca hubiera podido salir de esa situación. Pero déjame darte un consejo mayor: no vuelvas a caer en ello. Porque si tú vuelves a caer en ello, ya no fue una experiencia, ya es un ciclo. Un círculo vicioso, no virtuoso, del cual es importante que podamos, con la ayuda del Señor, salir. Ahora, ¿cuál es la tercera forma en que podremos adquirir sabiduría de Dios? Juntarme con gente sabia. Dice un dicho, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero dice un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te puedo decir que a estas alturas del partido, yo he encontrado que muchas veces es como una predicción de qué va a suceder en la vida de una persona cuando identificas quiénes son las personas más cercanas y de más influencia en su vida. A final de cuentas, somos resultado de nuestro entorno, de lo que nos alimentamos, de lo que oímos, de lo que vemos. Esa es una de las razones, tenemos que saber, por las cuales la Biblia nos habla de la importancia de congregarnos. Escucha, porque cada vez que nos congregamos no es una tradición, no es una rutina, no es básicamente nada más una cuestión de vamos a decirlo así, de inercia. No, es que tenemos una influencia buena, una influencia de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo y todo lo que eso representa. Cuando no estamos, la gente que no se congrega empieza a tener otro tipo de influencias, empieza a escuchar otro tipo de voces, empieza a llamarle la atención otro tipo de cosas, y cuando se da cuenta la persona está a años luz de la presencia de Dios. Y es notorio, tú lo puedes notar inmediatamente, ¿verdad? Lo que suben en sus redes sociales ya empieza a ser más humanista, ya empieza a ser más de su propia opinión, de su propia fuente, ya no está accediendo a la fuente de Dios, ya no está accediendo a las herramientas o a los instrumentos, hablando de personas que Dios usa. No, ya está literalmente expuesto a instrumentos que también tenemos que reconocer que el enemigo usa. Te quiero decir algo con toda sinceridad: hay personas que son usadas por el enemigo y que están siendo enviadas por el enemigo para influenciarte, para confundirte, para distraerte, para alejarte. Y regresamos al tema: tú tienes que tener la suficiente sabiduría para reconocer y darte cuenta que tanta influencia esto está viniendo. Fíjate lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 13, versículo número 20. El que anda con sabios, ¿el que anda con quién? Sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué preciosa palabra de Dios, qué clara, amados, está. Qué importante es poner atención. Si me permites decírtelo de parte de Dios, no sigas por ese camino. Un camino que te distrae, un camino que te fascina, un camino que te desvía, un camino que te aparta. Porque es una cuestión de un proceso. El enemigo es tan inteligente que no lo va a hacer de manera, vamos a decirlo así, cruda o de manera así abierta. Va a generar un proceso de influencia temporal donde empieces a tener otros factores de influencia en tu vida, otros pensamientos, otras ideas, otros conceptos. Y entonces en esa realidad comiences en mayor o menor medida a cuestionar quién eres en Dios, lo que haces para Dios, el propósito de Dios. Que empieces a considerar de alguna manera: y si no fuera así, y si no fuera verdad, y si estoy desperdiciando el tiempo, y si esto no funciona, y si entregarle mi vida a Dios no tiene sentido, y si estoy desperdiciando mi tiempo. Vamos, no me digas que no. Muchos hemos luchado de pronto con ese tipo de pensamientos. Yo te preguntaría: ¿de dónde viene esa influencia? ¿Quién está de alguna forma afectando lo que es tu pensamiento, tu criterio y sobre todo, si me permites decirlo, tu conducta?
tu forma de ser o actuar, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de reaccionar, tu forma de pensar. Medita un poquito en eso. ¿Qué tanto ha cambiado tu lenguaje? ¿Qué tanto ha cambiado tu concepto, tus pensamientos? Y empieza a darte cuenta, ¿quién está cercano a mí? ¿A quién le he dado? Porque es una cuestión de voluntad. Nosotros no podemos escoger nuestros compañeros, pero sí podemos escoger nuestros amigos. Nuestros amigos representan ya la decisión. Compañero es alguien que circunstancialmente entró en mi vida, por trabajo, por escuela, por iglesia. Pero amigo es el que yo activé mi voluntad para darle un lugar diferente en mi vida. Y tengo que estar consciente que esa activación de mi voluntad viene con el paquete completo. Lo que la persona es, lo que la persona hace, tarde o temprano será de influencia en tu vida. Para bien, si es lo que la persona está impartiendo, o para mal, si lamentablemente es lo que está impartiendo. Y ahí nos encontramos entonces con esa pregunta. Considerar qué personas en la actualidad son las que más frecuentamos, con las que más tenemos contacto. ¿A quién más le pedimos consejo o afirmación? Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo piensas? ¿No? Mira, te voy a poner un ejemplo, ya estamos en la recta final. Dice el segundo libro de Crónicas 2:10-14. Vino pues Jeroboam con el pueblo a Roboam el tercer día, según el rey les había mandado. Fíjate, esta es la historia del hijo de Salomón. Diciendo, vuelvan a mí de aquí a 3 días. Había muerto Salomón, ahora reinaba su hijo, y el pueblo llegó y le dijo, oye, bájale un poquito al agravio de impuestos, de cargas que tenemos. Ahora sí que haz un acto de buena voluntad y gánate el corazón de la gente. Eres un muchacho, la gente no te conoce, no confía en ti, necesitan obviamente algo con qué vincularse, conectarse contigo. Y entonces vinieron los ancianos, la gente entendida, veterana, madura, a darle ese consejo. Y dice la escritura que este rey, Roboam, decidió escuchar a los que eran de su edad, a los jóvenes, con los que se juntaba, con los que se había criado. Y entonces dice la Biblia, verso 13, y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, verso 14, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Dejó el consejo de aquellos en los que residía la sabiduría, que tenían más experiencia que él, que estaban más adelante en la vida con él, que de alguna manera tenían más batallas ganadas, generales de lo que representa la vida. Y tomó el consejo de los soldados rasos que no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Mi padre, dice el versículo, hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre les castigó con azotes, mas yo los azotaré con escorpiones. Y todo el pueblo se le fue. Ese es el momento bíblicamente en que se separa el reino, donde literalmente Israel se va con Jeroboam, que no tenía nada que ver con la descendencia de David, y solamente tribu y media se queda literalmente con Roboam, el hijo de Salomón, de donde estaba la promesa de la descendencia del Mesías. Todo por una mala decisión. Tenía un reino, tenía la capacidad de convertirse en un rey igual o mejor que su padre. Imagínate qué recursos no tendría Roboam, amados. O sea, era el hijo del hombre más rico de todo el planeta. Tenía todo a su disposición y lo perdió todo por un mal consejo, por rodearse de gente que pues a lo mejor sí tenía empatía en la cuestión de etapa, los mismos gustos, las mismas preferencias, pero no estaban listos para dar un consejo. Tú no vas a crecer si el consejo te lo da una persona que tiene menos experiencia que tú. Es muy difícil que realmente eso pueda suceder, y sí, obviamente hay un efecto. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo número 14, donde no hay dirección sabia, cara el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tan seguros estamos, amados, de que lo que estamos haciendo hoy es correcto? Es lo que Dios nos mandó a hacer, es conforme a su voluntad, es conforme a su propósito. ¿Qué tan seguros estamos que es resultado de una promesa, de un paso de fe, de una confianza que tenemos en que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que lo que Él ha dicho, Él lo hará?
Así que en base a eso es importante que hoy podamos reflexionar sobre la forma bíblica correcta que Dios a través de su palabra nos enseña que podemos nosotros tener acceso a la sabiduría. ¿Qué te parece si hacemos lo que aprendimos hoy? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y literalmente tenemos la suficiente humildad de poder, escúchame, reconocer: Dios, necesito que tú me des sabiduría para mi matrimonio, para mi familia, para mi negocio, para mi servicio a ti, para mi trabajo, para mis relaciones interpersonales, para mi noviazgo, para cada situación de mi vida, para mi relación con mis padres, con mis hermanos. Necesito que tú me des sabiduría. Así que vamos a hacer lo que dice la Escritura. Hay que pedírsela a Dios. No la venden en el mercado, no viene por gramo, no viene por kilo, no la puedes comprar por las aplicaciones obviamente de internet. Tiene que ser por una relación personal con Dios. ¿Pudieras ponerte de pie un instante ahí en tu lugar, por favor? ¿Pudieras de verdad levantarte y considerar lo que hoy estamos aprendiendo de parte de Dios? Vamos a orar juntos y pedirle a Dios sabiduría. Señor, en esta noche venimos a ti reconociendo que no podemos ni queremos ser sabios en nuestra propia opinión, que necesitamos tu ayuda, tu guianza, tu dirección, pero sobre todo en esta hora reconocemos que nos falta tu sabiduría, que humanamente no la podemos tener a pesar de nuestras capacidades y habilidades. Así que hoy venimos a ti, Señor. Tú eres la fuente de sabiduría, eres la fuente de vida, la fuente de frescura. Venimos, como dice la Escritura, de tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así que hoy levanta tu mano derecha al cielo un instante y dile: Señor, repite: Señor, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que me des sabiduría para conducirme en cada situación de mi vida conforme a tu voluntad. No permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Pues damos gracias a Dios. Les mando un gran abrazo. Nos vemos la próxima y no olvides compartir este mensaje. Bendiciones. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009, a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590, por transferencia con la clave interbancaria 0026 91 70 09 46 23 55 10, o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.